En nombre de la Asociación Alborea les doy la bienvenida a esta nueva jornada de reflexión cultural para la que tenemos el honor de contar con el profesor Julio Banacloche Palau. Julio Banacloche es un meritadísimo jurista, conocidísimo entre todos los que nos dedicamos al derecho dentro y fuera de la universidad. Ha ejercido como catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid con este cargo desde el año 2007, pero esto es solo el culmen de una larga dedicación académica e investigadora que se inició con una licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación en 1994, que siguió con un doctorado en Derecho en 1995 sobre una magnífica tesis sobre la detención imputativa y otras medidas limitativas de la libertad personal, y esta preocupación por el ser humano y sus derechos fundamentales siguió por otro derrotero con otra licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en el año 2008. Su trayectoria investigadora y académica es inusualmente intensa porque además la ha venido conjugando con muchos cargos de mucha responsabilidad en ministerios, en el Ministerio de Justicia y en otras instituciones. Tiene publicados 8 libros como autor único y 40 capítulos y otros tantos artículos de revistas especializadas. Tiene numerosísimos artículos de investigación y comentarios jurisprudenciales en prensa, también de tipo cultural, de tipo antropológico. Ha dirigido 6 tesis doctorales y ha evaluado muchísimas más. Y ha sido ponente en centenares de conferencias, tanto del ámbito estrictamente jurídico como también muchas como esta, así como eventos culturales y científicos. Bueno, toda esta trayectoria se pueden imaginar que ha llegado prácticamente al límite de los méritos que llamamos sexenios de investigación y quinquenios de docencia que nuestro sistema evaluador del Ministerio está dispuesto a reconocer. Ya no, muy poquito. Le queda ya que no va a poder seguir pidiendo nada porque ha llegado al máximo de su carrera en un momento muy temprano, pero bueno. Él es vocal permanente de la sección quinta de Derecho Procesal de la Comisión General de Codificación. Esto es algo que realmente lo distingue del resto de compañeros. Además es miembro de la Comisión de Asesoramiento de ANECA desde 2017 hasta 2022 y tiene reconocida por estos y otros méritos la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Una faceta del profesor Banacloche que a mí me gustaría resaltar es por afinidad personal y profesional, es la de investigador en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad y del régimen de apoyos en el ejercicio de su capacidad. Fue protagonista en el proceso legislativo de la modificación de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que introdujo la Ley 821, en estrecha colaboración con la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, y se trata de una línea de trabajo en la que además ha colaborado con juristas de mucho prestigio y muy queridos también en el ámbito académico, como comentábamos antes, con Ángeles de Busquiza, con Francisco Lledó Yagüe, con muchos otros. La conferencia que hoy lo trae a Albacete es la muestra de su compromiso social como jurista. Compromiso que se ha reflejado en muchas otras investigaciones y trabajos, como que yo haya podido consultar algunas reflexiones sobre la regulación del indulto al hilo del caso del Procés, que publicaste en la revista Teoría y Pensamiento Jurídico, creo recordar, y también un artículo sobre Fukuyama y su obra La identidad, que tituló La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, en la revista de las Cortes Generales. Ha participado en el diccionario de bioética explicando el derecho a morir o la acepción del derecho a morir en nuestra legislación actual, la regulación de la objeción de conciencia, tanto personal como institucional, y otras muchas aportaciones que no tendríamos tiempo de enumerar aquí en esta tarde, si quisiéramos que él viniera a exponer
esto que ha venido a contarnos y que es lo que realmente importa aquí. Por lo tanto, le cedo la palabra, agradeciéndole muchísimo este hueco en esta agenda apretadísima que siempre tiene, que haya sacado este tiempo para venir a Albacete a enriquecer esta programación de la Asociación Cultural Alborea. Así es que sin más, gracias y cuando quieras, Julio. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a la Asociación Cultural Alborea, a Catina, a todos los que han organizado este evento. Y yo estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros en esta tarde. Comentaba que en Albacete tengo relaciones familiares porque mi padre estuvo aquí destinado como padre, todavía vive y ya jubilado, pero es inspector de Hacienda, y su primer destino fue Albacete, con lo cual, aunque yo nací en Oviedo, que fue su segundo destino, pero evidentemente él estuvo aquí 2 años de inspector de Hacienda y me guardó un cariño enorme. Además estaba recién casado, con lo cual mis padres recién casados estuvieron viviendo aquí en Albacete como inspectores de Hacienda durante 2 años, ¿no? Y luego además estuve aquí también porque, como comentaba, yo estuve en el Ministerio de Justicia, en el gabinete de la ministra, y que era una juez, y Margarita Mariscal Elegante, que se presentó como diputada por Albacete, y entonces pues la acompañé durante un tiempo y por tanto tuve posibilidad en aquel momento de conocer la provincia de Albacete y conocerla pues en todos sus rincones y lo diversa que es y lo bonita que es también, porque es muy desconocida en muchos de los aspectos. O sea, por tanto, para mí es un placer, ¿no?, venir aquí a estar esta tarde con todos ustedes para hablar de una cuestión que yo creo que no tiene directamente nada que ver con el derecho como tal, ¿no?, sino más bien con la sociedad en la que vivimos y que hace referencia a una figura que desde luego para el mundo universitario, y no solamente de España, de Estados Unidos, venía aquí en el tren terminando de leer un libro que se llama precisamente La religión woke y la cultura de la cancelación, de un filósofo muy conocido francés, ¿no? Es decir, porque también este fenómeno, este problema se está planteando en Francia y en general en toda la universidad y en todos los países del mundo occidental y no occidental, porque ya veremos que efectivamente uno de los aspectos más relevantes de esta cultura de la cancelación es precisamente el revisionismo histórico, ¿no? Y por lo tanto pues se está produciendo en todas partes este fenómeno. Y es algo muy importante porque en definitiva nos está llevando a una cierta autocensura, es decir, a que tengamos que estar viviendo constantemente qué decimos, qué opinamos, qué pensamos, y está cortando en buena medida pues un debate libre, que es el que al final pues termina ayudando a crear sociedades también libres y democráticas. Y en ese sentido, bueno, pues todo esto que ahora expongo, pues voy a intentar el resumirlo y el explicarlo durante una intervención, y luego lo más interesante es que podamos entre todos pues dialogar y preguntar sobre las cuestiones que voy a ir planteando. Bien, lo primero de todo es a qué nos referimos con esto de la llamada cultura de la cancelación o del movimiento woke, que ya lo adelanto, el movimiento woke viene del inglés, del wake up, ¿no?, de despertarse, ¿no? Ahora comentaré por qué surge. Entonces el movimiento woke es un movimiento de despertar, de reaccionar. Entonces yo creo que todos hemos vivido en una etapa anterior que era la de lo políticamente correcto, lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Hasta ahí llegamos, ¿no? Había cosas que eran políticamente correctas o no, y por ejemplo, pues había expresiones que no eran políticamente correctas, decía, pues te están engañando como a un chino. Decía, hombre, no, esto a los chinos les puede molestar, ¿no? Claro, cuando no había chinos en España, pues bueno, pues decir que te engañan como un chino, pues no era... pero claro, ya empieza a haber una población asiática, pues claro, decir, pues te están engañando como un chino, claro, vamos a ver esto... Y entonces, pero bueno, tampoco tenía más relevancia, porque lo decías en un ámbito donde el auditorio era limitado, ¿no? O por ejemplo, y todos inmediatamente nos situamos a las personas, hemos oído los chistes sobre gangosos, ¿no? Es decir, la que ha muerto hace poco, ¿no?, Arévalo, ¿no? Pues, cuando éramos pequeños íbamos y había esas casetes con chistes de Eugenio, de Arévalo, tal, bueno, pues ahí aparecían chistes de gangosos, ¿no? Bueno, pues, pero claro, ahora dices, pues es que era una persona, claro, pues eso les puede ofender, ¿no? O determinados, o chistes de Lepe, o chistes de gitanos, o chistes de... Bueno, pues ahora todo eso era políticamente incorrecto y por lo tanto ya en determinados ámbitos y sobre todo con una cierta edad, pues no se hacían porque ya se empezaba a ver que había determinado tipo de formas de expresión y eso es positivo, es decir, que se generó una cierta sensibilidad
hacia determinados colectivos o determinadas personas que podían verse ofendidas o que podían verse afectadas como consecuencia de estas expresiones que tampoco se decían con mala intención, pero que efectivamente podían suponer un cierto daño. Bueno, esto, evidentemente, con la aparición del Internet y luego posteriormente con las redes sociales, pues se ha producido una explosión de todo esto, ¿no? Porque ahora mismo cualquier comentario, cualquier planteamiento que antes se hacía en petit comité, pues ahora, sin embargo, se pone en las redes y eso puede verlo cientos y miles o incluso millones de personas, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Bueno, entonces, este fenómeno, que ya digo que no es, incluso voy a remontar un poquito de historia, no es nada antiguo, pues de repente empezó a tener una fuerza especial donde se crean las corrientes culturales, que es fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Y entonces en Estados Unidos empezaron precisamente determinados colectivos, es decir, colectivos que se habían sentido maltratados, que se habían sentido oprimidos, a considerar que efectivamente la sociedad en su conjunto tenía toda una serie de comportamientos, toda una serie de prácticas que les afectaban como tales colectivos, ¿no? Y que se sentían oprimidos como consecuencia de esas actuaciones y que había que despertar, de bien lo de la cultura woke, y tenían que reaccionar frente a eso, ¿no? Entonces tenía que haber un movimiento de denuncia de esa situación y de reacción frente a ello, ¿no? Claro, evidentemente todos pensamos, cuando vemos eso, en la reacción de la comunidad negra, de la comunidad afroamericana, porque la palabra aquí en España todavía, decir la comunidad negra, pues tampoco implica nada, pero en Estados Unidos no podría decir la comunidad negra, ¿no? Porque ese término se puede considerar ofensivo, ¿no? Entonces habría que hablar de afroamericano, de otro tipo de expresión, porque las palabras en muchas ocasiones en este planteamiento pueden ser ofensivas, pero están midiendo mucho la palabra que se dice en cada momento, por mucho que no haya ninguna intención real de ofender de la persona que lo está actuando, ¿no? Entonces, estos colectivos empezaron a organizarse precisamente para defender esa situación de opresión y de situación, podemos decir, necesitada de una reparación que hasta ese momento no había existido, ¿no? Entonces digo, no estamos hablando ahora del movimiento y ahora voy a ver la diferencia, para que veáis un poquito la diferencia, del movimiento que vamos a hablar de Martin Luther King, ¿no? De hecho, ahora Martin Luther King estaría cancelado, por algunas cosas, porque para los actuales partidarios de la cultura de la cancelación y del movimiento woke, en el fondo Martin Luther King era un racista, había comprado el discurso del supremacismo blanco, entonces, por lo tanto, aunque, claro, es decir, hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Es decir, que en ocasiones, una persona como Martin Luther King, resulta que ahora estaría mucho de lo que él decía, lo que él planteaba, estaría cancelado, ¿no? Porque su gran sueño era que sus 4 hijos fueran juzgados, no por el color de su piel, sino por su carácter y por sus méritos, ¿no? Y sin embargo, ahora vemos que el movimiento woke quiere justamente lo contrario, es decir, que los 4 hijos de Martin Luther King sean valorados por su raza, porque eso es lo que realmente le permitiría llegar a un cierto nivel de equilibrio con los demás. Es decir, ahora voy a poner un ejemplo para que esto se vea bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que quiero es cómo ha ido evolucionando, es decir, en los años 40, 50, 60, estos colectivos, fundamentalmente cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son estos colectivos, no? Bueno, fundamentalmente el colectivo de las mujeres, después el colectivo de la raza, vinculado a la raza, fundamentalmente como estamos en Estados Unidos, es el colectivo de las personas afroamericanas, de la raza negra, y luego se ha abierto un tercer ámbito colectivo, que es los movimientos diversos, de otro tipo de diversidad, ¿no? Empezado por el movimiento gay, después ahora el que tiene más fuerza es el movimiento trans, y después aparecen todos otros movimientos, como por ejemplo el indigenismo, los movimientos indígenas, etc. Es decir, que hay toda una serie de colectivos que consideran que históricamente han tenido una situación de opresión, de una situación de injusticia, y por lo tanto es necesario que haya un movimiento de reparación. Entonces, ¿cuál es la evolución que se ha producido? Pues durante muchísimo tiempo, y es quizá lo que nosotros hemos vivido, por lo menos lo que yo recuerdo de mi época de juventud y posterior, lo que se buscaba era el gran logro, el gran valor al que se tendía era el de la igualdad. Y lo que se buscaba era conseguir la igualdad. Es decir, las mujeres querían ser iguales a los hombres, es decir, tener los mismos derechos, tener las mismas oportunidades, tener los mismos sueldos,
acceder a los mismos puestos, es decir, que se rompiera ese techo de cristal y pudieran acceder, es decir, lo que buscaban era la igualdad, y ese era el objetivo último. Yo no quiero ser más que los hombres, quiero ser igual que los hombres, no ser inferior a los hombres, no tener muchas más dificultades para poder acceder, etc. El plan de la igualdad. Lo mismo pasaba en el ámbito de la raza, es decir, yo como negro quiero alcanzar la misma posición que tienen los blancos, poder estudiar con las mismas oportunidades, llegar a los mismos sitios, etc. Lo que decía Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo sucedía en el caso de otros grupos, otros colectivos, otras minorías, por ejemplo los gays, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero es llegar a alcanzar estar al mismo nivel que las personas con una orientación heterosexual y que no se me margine, que no se me impida acceder a tener por mi forma de ser, por la persona con la que salgo, etc. ¿no? Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, movimientos de minorías étnicas en determinados ámbitos, los hispanos en Estados Unidos o en otros sitios, los asiáticos orientales en otros ámbitos. Entonces, la idea fundamental era la igualdad. Es decir, yo quiero que el elemento que me condiciona, que puede ser el sexo, que puede ser la raza, que puede ser la orientación sexual, no sea un impedimento para poder llegar hasta donde pueda llegar, ¿no? Y quiero que se rompan los obstáculos, los tabúes que puedan existir para poder llegar a llegar. Bueno, esto es lo que se ha superado con el planteamiento de la cultura de la cancelación, la cultura woke, porque lo que se está diciendo es, no, eso no es suficiente, porque no estamos ante un problema de igualdad, estamos ante un problema de desigualdad estructural, estamos ante un problema de injusticia, y por lo tanto, el valor fundamental no es la igualdad, donde yo tengo que conseguir no es la igualdad, sino debo conseguir la justicia social, la justicia social, y eso solamente se consigue mediante un elemento no de construcción, sino de deconstrucción. Es decir, en el fondo, el pensamiento de la cancelación es un planteamiento muy profundamente nihilista, profundamente destructivo, y lo vamos a ver enseguida, ¿no? Uno de los planteamientos fundamentales es cancelar, es decir, vamos a suprimir determinados ámbitos que entendemos que de alguna manera su mera existencia sigue favoreciendo, sigue fomentando esa situación de injusticia. Entonces, bueno, pues resulta que, por un ejemplo, ¿no? Es decir, tienes ahí a los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? A Thomas Jefferson, ¿no? Un tío que estuvo de embajador en París, que llevó los ideales de la revolución, la ilustración y tal, pero claro, era un tío del sur y por lo tanto tenía esclavos. Tenía esclavos, ¿por qué? Porque en 1770, si eras una persona del sur de Estados Unidos, pues tenías esclavos, porque formaba parte del contexto. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues claro, dice, ya, pero es que entonces este era un esclavista y por lo tanto, si seguimos teniendo a Thomas Jefferson como un referente, estamos, cada vez que vemos a Thomas Jefferson o tenemos en cuenta lo que a Thomas Jefferson, estamos alabando y estamos mirando a un racista. Y por lo tanto, tiene que desaparecer Thomas Jefferson del ámbito de la cultura y de Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, fuera las estatuas de Jefferson, fuera los homenajes a Jefferson, fuera porque su mera presencia nos está recordando, nos está situando la injusticia del racismo y la esclavitud en su momento, ¿no? Entonces, claro, esta situación, por tanto, veis que hay una diferencia cualitativa radical, es decir, ya no solamente es que los miembros de esos colectivos alcancen el nivel al que tienen derecho a llegar en una situación de igualdad de oportunidades y de sociedad igualitaria, sino que lo que se plantea es, no, lo que tenemos es una situación de reparación y de justicia social que además es infinita, que no tiene fin, porque claro, yo no soy yo soy mis antepasados, y esos antepasados ya no tienen arreglo. Es decir, que yo, mi familia fueron esclavos, este es el planteamiento, digo, esto es como veis, es algo que nace en la cultura, sobre todo americana, norteamericana, de Estados Unidos, pero que ya vemos que se ha proyectado a muchos ámbitos, ¿no? Y entonces no el sufrimiento solo mío, sino de mis antepasados, no es el sufrimiento solo mío, que soy homosexual, sino de todos los que fueron humillados, expulsados por ser homosexuales, no es solamente mi sufrimiento por ser mujer, sino todas las mujeres que no pudieron desarrollarse, y entonces, por lo tanto, es una ansia de reparación infinita, porque siempre existe esa situación en la cual se ha generado y que en buena medida ya no tiene arreglo, porque yo siempre perteneceré a esa minoría que ha sido históricamente, culturalmente oprimida, etc. Bien, digo para que veáis un poco el contexto, ¿no? Y esto no penséis que es una cosa que decir, bueno, pues no, es que es una cuestión que se ha ido proyectando, y que ahora veréis, bueno, pues hasta dónde llega todas esas proyecciones, ¿no? Bien, claro, ¿en qué se concreta, por lo tanto, esta cultura de la cancelación, o esta cultura del woke, del despertar? Pues se concreta fundamentalmente en dos aspectos, que luego lo vamos a ir viendo cómo
cómo se desarrolla con ejemplos concretos que voy a poner, y tengo mucho más, solo diré algunos, ¿no? Porque en fin, si no me llevaría pues toda la tarde prácticamente el ir viéndolo, porque parece como de frecuencia, ¿no? Digo, ¿en qué se manifiesta? Pues se manifiesta como en dos grandes dimensiones, ¿no? La primera de ellas es la de denunciar todos aquellos fenómenos que se consideran, otras actuaciones, etcétera, actuales, que se consideran que implican un mantenimiento de esta estructura de opresión. Y por lo tanto, en cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de obra, cualquier tipo de actitud que se considere que implica esa situación de mantenimiento, de ataque a estos colectivos, que puede ofender a estos colectivos, pues se tiene que denunciar y se tiene que cancelar, se tiene que boicotear y hacer desaparecer. Y por lo tanto, hay una hipersensibilidad, de tal manera que cualquier aspecto que pueda suponer, luego poner algún ejemplo, ¿no? Pero bueno, es decir, no sé, o sea, imaginemos pues eso, que alguien dijera pues yo qué sé, que Churchill fue, gracias a Churchill se consigue la victoria de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Pero Churchill era una persona que defendió la desigualdad de las razas, y por lo tanto, claro, cualquier homenaje que se hace a Churchill me ofende a mí. ¿Por qué? Porque yo soy de una raza para que Churchill era inferior, y por lo tanto, cuando estáis alabando a Churchill, estáis insultándome a mí y a mi raza, y por lo tanto, a partir de ahora, Churchill no puede ser por decir alabado en público, ni puede ser nada, porque era un racista. Entonces, hay un primer punto de un tema de actualidad, es decir, que a partir de ahora cualquier cosa que se diga puede ser interpretada como algo ofensivo para un determinado colectivo, y luego también una revisión histórica. Es decir, tenemos que mirar todos los personajes de la historia, todas las conductas de la historia, todas las obras artísticas de la historia, y por tanto, si hay elementos de esa persona o de su obra que contribuyen a mantener esa situación de opresión, etcétera, debe desaparecer. Claro, fijaos las consecuencias que tiene esto, por poner algunos ejemplos. Es decir, ahora en los institutos, por ejemplo, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, etcétera, no se puede representar el mercader de Venecia. ¿Por qué? Porque el mercader de Venecia, el personaje malvado, es Shylock, que es un judío, que bueno, pues que quiere, pues eso, una libra de carne de un cristiano, y por lo tanto, bueno, pues entonces hay una crítica furibunda, ¿no? hacia los judíos, y la avaricia del judío, etc. Claro, esto genera una situación de antisemitismo que es inasumible, ¿no? Y por lo tanto, pues no puede haber una lectura de hecho, en un instituto, por ejemplo, en los ejemplos que tengo, ¿no? En unos institutos de secundaria de Manhattan, pues hay una representación del mercader de Venecia, porque los padres dijeron que era una obra profundamente antisemita y que no podía ser explicada, ni representada, ni leída por los jóvenes, ¿no? Y el asunto llegó ni más ni menos que al New York Times. Entonces, en otro colegio de Nueva York, pusieron un clásico del mejor actor inglés, según parece, de todas las épocas, que era Sir Laurence Olivier, Sir Laurence Olivier. Bueno, pues fue cancelada la obra. ¿Por qué? Porque Sir Laurence Olivier, en esa obra, que repito, es probablemente la mejor representación de Otelo que se ha hecho en nunca de Shakespeare, tenía la cara coloreada de negro. Y entonces, pues, claro, es decir, cuando un blanco se colorea de negro, pues eso es una ofensa, eso se produce una situación ofensiva para los negros, porque, en fin, ni siquiera somos capaces de representar a nuestra propia raza, y tiene que ser un blanco el que se ponga una cara negra, y por lo tanto eso, ver esa película es ofensivo y es aceptar ese supremacismo blanco que nos ha oprimido durante siglos, ¿no? Bueno, pues en este caso, efectivamente el profesor que puso la película de Otelo, representada por Laurence Olivier en esa técnica del blackface, pues fue expulsado del colegio. Fue expulsado del colegio porque estaba manteniendo prototipos, etcétera, en este caso racistas, ¿no? Bien, os digo para que veáis un poco que no son cosas, luego voy a poner más ejemplos, ¿no? Pero en principio la cultura de la cancelación consiste en eso, es decir, tanto en comportamientos de personas actuales que puedan suponer cualquier tipo de ofensa a esos colectivos históricamente marginados o oprimidos, etcétera, y también un revisionismo histórico que te permite deconstruir, que te permite anular, que te permite borrar
todo ese, en fin, todo ese pasado histórico, cultural, etcétera, que hemos tenido. Bien, digo que este fenómeno, ¿no?, destructivo, nihilista, de hacer desaparecer aquello que nos resulta ofensivo, que nos resulta inasumible, pues no es una cosa que en fin, que sea reciente, ¿no?, porque yo creo que desgraciadamente al género humano pues, se da mucho este tipo de cosas, ¿no? Y ya los romanos tenían una figura, al final siempre volvemos a Roma, yo no sé si es que está muy de moda eso de no solamente lo de los Monty Python, de que hemos recibido de los romanos, ¿no?, sino esa idea de que tienen algunos historiadores, un libro muy conocido, sobre que todo sigue girando en torno a Roma, ¿no?, y que el mundo occidental sigue obsesionado con Roma y con las cuestiones de Roma, y al final pues todo vuelve a los romanos, ¿no? Bueno, pues en Roma tenían precisamente la damnatio memoriae, que así le llamaban, ¿no?, la damnatio memoriae. Es decir, que cuando había alguna persona que realizaba algún tipo de comportamiento que no era asumible para los romanos, pues una traición, o incluso sencillamente que perdía una guerra o lo que fuera interna de las muchas que tuvieron los romanos durante su historia, pues entonces el Senado romano declaraba oficialmente la damnatio memoriae, es decir, la dañación de su memoria. ¿Y eso qué significaba? Pues que se podía eliminar todo lo que lo recordara. Entonces aparecían las imágenes, los monumentos, las inscripciones, incluso se consideraba como delito el uso de su nombre. O sea que, para que veáis un poco cómo ese planteamiento absolutamente destructivo, que por otra parte se está produciendo también aquí. Es decir que, leí ayer en el periódico que un político había dicho que le habían preguntado sobre no sé cosas de la dictadura de Franco y no sé qué, y ella había dicho, es que Franco para mí es un personaje histórico, porque yo nací en el 77. Bueno, pues he tenido que pedir perdón por decir que Franco es un personaje histórico para ella, porque nació en el 77 y Franco murió en el 75, ¿no? Entonces, claro, es que es la damnatio memoriae, es decir, no se puede ni siquiera nombrar como personaje histórico, ¿no? Es decir, hay puntos donde bueno, en Roma era frecuente, y alguno si ha estado por ahí en Roma sabe que está lleno de cabezas si vas por los museos vaticanos, está lleno de cabezas de romanos, ¿no?, por todas partes, ¿no? Bueno, porque una de las cosas que se hacía era esa, ¿no? Es decir, yo tenía las estatuas de los emperadores y cuando se morían le cortaba la cabeza y ponías la cabeza del nuevo, ¿no? Y de esa manera me ahorraba el tener que hacer toda la escultura de nuevo, ¿no? Y entonces, por eso, claro, aparecen cabezas de emperadores por todas partes, ¿no? De Verona, porque era mucho más sencillo hacerlo así, ¿no? Pero bueno, formaba parte de esa idea, ¿no? Es decir, bueno, pues la damnatio memoriae. Esto se extiende, el famoso juicio del Papa Formoso, ¿no? Es decir, que también unas grandes peleas que había en los llamados papas negros en el siglo VIII, en el siglo IX, en Roma, ¿no? Y entonces, bueno, pues que eran todos de familias de allí romanas que se peleaban entre ellos, y el Papa Esteban VI aplicó la damnatio memoriae a su antecesor, que era el Papa Formoso, y lo desenterraron, le hicieron un juicio del cadáver, lo condenaron, le cortaron los dedos con los que hacía la bendición, lo echaron al Tíber, y además quemaron todas las bulas y tal que había dictado mientras su papado, ¿no? Es decir, es la damnatio memoriae, o sea, desaparición total, no se le puede nombrar, no puede haber nada que lo recuerde, ¿no? Bueno, esto mismo, y parece mentira, ¿no? Como muchas veces se han producido, por ejemplo, en alguna universidad americana quemas de libros, ¿no? Es decir, de estas personas que se considera que con su literatura pues se ha conseguido o se mantiene, ¿qué decir de lo que el viento se llevó? Lo que el viento se llevó ya no se puede ver, ya no se puede ver lo que el viento se llevó. ¿Por qué? Porque es un blanqueamiento de la sociedad esclavista, donde la dama blanca, la queda negra, y por tanto lo que el viento se llevó no se puede, o sea, los jóvenes no pueden hacerlo, y si un profesor se le ocurre a una persona el alabar la película, el poner la película, automáticamente quedaría excluido de cualquier institución educativa. ¿Por qué? Porque efectivamente la cultura de la cancelación exige que la película, lo que el viento se llevó, no se pueda ver en ninguna parte, ¿no? Bueno, pues digo que esa quema de libros que se ha producido en algunas universidades, pues claro, en fin, la gente es que tiene a veces una memoria muy corta, pero eso recuerda a la quema de libros famosa, ¿no?, que se hizo en mayo del 33, ¿no?, en la Opera Platz, en Berlín, ¿no?, donde echaron pues, los
los libros de los grandes filósofos y de los grandes romanticistas románticos alemanes, etcétera, y que los nazis consideraban que era pura basura y que eso estaba afectando a la educación de la raza aria, y por lo tanto que esos libros no solo no debían leerse, sino que no debían existir, ¿no? Entonces se monta una pila enorme, y eso empieza en Berlín, pero luego se repite, toda la juventud hitleriana lo van haciendo por otros muchos sitios, quemando los libros porque tienen que desaparecer. O sea, esos libros ya no es que ya no se lean, es que no pueden existir, ¿no? Bueno, pues es curiosamente 100 años más tarde, y con un planteamiento radicalmente distinto, evidentemente, pero bueno, van un poco en esa línea, ¿no? Es decir, luego pondré algunos ejemplos donde hay determinados libros y determinadas formas de ver las cosas que ya no se pueden sostener, y ya no es que, en fin, haya que contextualizarlos, sino sencillamente es que no pueden existir, deben desaparecer. Y ya como último ejemplo histórico, pero para que se vea que este planteamiento, curiosamente, que nace en sociedades democráticas y que además nace como una reivindicación de colectivos históricamente marginados y oprimidos, lo cual es cierto, curiosamente coincide, lo que pasa muchas veces con estos movimientos extremos, coincide precisamente con lo que se ha hecho en la mayor parte de las sociedades totalitarias, y tenemos el ejemplo más propio en los regímenes que surgen en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Digo que para el último ejemplo también de esta damnatio memoriae, que efectivamente supone la desaparición de todo aquello que rompe con la idea del pensamiento único, que no coincide exactamente con lo que determina la forma de funcionar en una época, es lo que hizo Stalin, ¿no? Conocido que Stalin retoca, no había Photoshop entonces, ¿no? Pero él va cambiando las fotografías y va quitando de las fotografías a todos los líderes que hicieron la revolución rusa, a medida que se iba peleando con ellos, ¿no? Y entonces apareció una foto donde estaban pues todos los grandes revolucionarios rusos, estaba Lenin, estaba Trotsky, estaba Bukharin, estaba Zinoviev, estaban todos, y luego resulta que empezaron a desaparecer las caras, y al final no estaba ninguno, ¿no? ¿Por qué? No han existido, ¿no? Pero ¿cómo no? Es que no están cancelados, es decir, es que tú no puedes saber si Trotsky fue... No, es que Trotsky no existe, ¿por qué? Pues porque se ha peleado con Stalin, entonces pues el Trotsky ya desaparece de la faz de la tierra y nadie puede nombrar a Trotsky, y nadie puede leer a Trotsky, nadie puede decir nada de Trotsky, ¿no? Y por supuesto matas a Trotsky, claro, porque lo primero de todo es la desaparición personal del sujeto, ¿no? Hoy en día no hay una desaparición personal del sujeto, pero sí que hay una desaparición social de determinadas personas. Es decir, ahí, para poner algún ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un compañero nuestro, que es un catedrático de filosofía del derecho, que es muy crítico, por ejemplo, por las cuestiones especialmente de la ley trans, y además desde el punto de vista de la racionalidad jurídica, o sea, en ningún caso del planteamiento y tal, no puede ir a ningún sitio a hablar, porque inmediatamente tiene o sea, en fin, como si yo estuviera aquí, pues hubiera estado en la puerta una serie de gente que me impide hablar. Entonces, claro, para un profesor de universidad, y esto en España no es muy frecuente, pero en Estados Unidos es habitual. O sea, un profesor de universidad sabe que como defienda una serie de posiciones que son opinables, que son defendibles, puede tener razón o no, sabe que no puede volver a hablar en público más, nunca. Porque se va a encontrar con un boicot en todos los actos en los que él participe. Incluso aunque no se refieran a... Porque viene el famoso etiquetado, ¿no? Es decir, entonces, si a una persona se le etiqueta como transfugo, o se le etiqueta como racista, o se le etiqueta como fascista, o se le etiqueta como homófobo, o se le etiqueta como lo que sea, pues entonces ya automáticamente da igual lo que diga y dónde lo diga, porque ya tiene la etiqueta. Y por lo tanto, claro, esto, por ejemplo, en el mundo académico es tremendo, ¿no? Porque claro, te obliga a una censura total, porque lo que yo diga me va a pasar factura toda mi vida. No porque alguien discrepe y me ridiculice en mis ideas, que puede pasar, o sea, porque ya digo que al final pues, podemos decir muchas tonterías, los que hablamos en público podemos decir mucho más tonterías de los que hablan menos, claro, cuanto más hablas, más tonterías puedes decir. Pero claro, siempre ha habido un debate, ¿no? Donde al final pues la gente dice pues, le ha dejado ahí, le ha tumbado, ¿no? Dialécticamente, ¿no? En el debate. No, es que no te dejan hablar. Y esto, claro, en Estados Unidos es tremendo, porque claro, es decir, en Estados Unidos, que muchos profesores tienen un semestre de clase y un semestre de conferencia donde suelen ir a dar, pues se acabó, porque si estás cancelado no vas a poder ir, no te van a invitar, y si te invitan, por un ejemplo aquí, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, Jonathan Haidt, que es un psicólogo social muy crítico con todo esto, él escribe un libro muy interesante sobre la mentalidad de la americana, diciendo que hay una fragilidad de la gente joven, de los universitarios, que son hipersensibles, que todo le afecta, y que realmente uno tiene que ser duro, que tiene que ser capaz de recibir las críticas, que tiene que ser capaz de superar eso y tal. Bueno, pues como la política, esa visión no le gustaba, y luego criticó también la política de discriminación positiva de las mujeres y las minorías, y él dijo que en muchas ocasiones esa discriminación positiva no era correcta, que generaba una situación de debilidad y de fragilidad que no debía admitirse y tal. Bueno, pues le invitaron, es un tío muy prestigioso, el equivalente a un catedrático nuestro, un full professor, etc. Le invitaron al MIT, uno de los grandes, el Tecnológico de Massachusetts. Bueno, pues en el momento en que se enteraron los estudiantes de la cultura de la cancelación del MIT, que este señor iba allí a impartir una conferencia, protestaron, presionaron al decano, etc., y se canceló la conferencia, no la pudo impartir. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje que se lanza a la comunidad académica universitaria americana? Cuidado, porque como defiendas, porque consideres que la política de discriminación positiva en determinados casos puede tener efectos perversos, como digas eso, olvídate de volver a poder hablar libremente en ningún foro académico. Entonces, consecuencia de eso, pues claro, una autocensura. O sea, yo puedo pensar eso, pero no me atrevo a decirlo, porque si lo digo, pues... y entonces ha conseguido por esa vía, ya no una desaparición como la de Trotsky, evidentemente, ¿no? Pero sí que hay una desaparición en la vida académica, en la vida pública, etcétera, de determinadas opiniones que no encajan con lo que pueda resultar ese planteamiento general. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de cómo opera esta figura de vuestra situación de la cancelación, ¿no? Bueno, pues efectivamente la idea es, como he comentado al principio, que determinado tipo de actitud o determinado tipo de obra o determinado tipo de uso me ofende, ¿no? Entonces, y por tanto, en cuanto que me ofende, pues no se debe permitir. Y esto se aplica tanto a lo actual, como he dicho antes, hablamos ejemplos de cosas actuales, como a lo histórico. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Tomados para que veáis que no me los invento, ¿no? Un ejemplo de, si yo preguntara aquí al auditorio, ¿quién me dirían ustedes, o quién me diríais que es el chileno universal? Allende. Neruda. Allende, bueno, pero en el ámbito más amplio es ese ámbito político, pero en el ámbito de la cultura, Neruda. ¿quién sería el chileno universal? Neruda. ¿Quién? No. No, Neruda. Neruda, ¿no? Yo creo que es decir Neruda, ¿no? O sea, Pablo Neruda, el poeta, el premio Nobel, etcétera, ¿no? O sea, Neruda, pues es, en fin, es probablemente el chileno pues, más conocido, ¿no? De todos los que hay, ¿no? Bueno, pues claro, y por tanto, no sé, te gustará, o sea, Neruda tenía un compromiso político, te podrá gustar más o menos Neruda, te podrá gustar más o menos su compromiso político, pero yo creo que en principio nadie duda de las cualidades poéticas de Neruda, de las necesidades, si uno ha leído aquellos 20 poemas de amor y una canción desesperada, parece que, ¿no? Es decir, y bueno, pues puedo escribir los versos más tristes de esta noche, parece que, ¿no? Como empieza y tal, ¿no? Bueno, pues es una cosa fantástica y maravillosa, ¿no? Pues evidentemente, claro, pues uno ha leído a Neruda, pues nadie puede discutir. Bueno, pues digo para que veáis que el tema de la cancelación no es un tema tampoco de derechas o izquierdas, es un tema ideológico. Es decir, Neruda, evidentemente, está calificado de un poeta de izquierdas, muy de izquierdas, y por tanto, en ese sentido, pues no, incluso ahora sabéis que en fin, se está planteando si lo envenenaron, que es posible que lo envenenaran, porque muere justo después del golpe de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se está planteando si en su momento no murió de un tema natural, no muerte natural, sino de un posible envenenamiento, ¿no? Bueno, pues Neruda tiene unas memorias, por una parte, súper interesantes, en la que cuenta de cosas que, en fin, que le pasaron y que hizo, porque además pues uno puede ser en ese sentido incluso pues muy o sea, abrirse mucho, ¿no? Y muy transparente y muy sincero, ¿no? Y entonces, bueno, pues él cuenta en su Confieso que he vivido, que son sus memorias, una historia que hizo cuando estaba en Ceilán. Y entonces, pues leo, dice, una mañana, decidido a todo, tomé fuertemente, bueno, entonces era con la mujer que a diario se encargaba de limpiar su habitación en Colombo. Dice, una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré a la cara. No había idioma alguno en el que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí con una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, tal. Era una niña. Bueno, y
esto lo escribe en el año, no sé, 70 o 71, les confieso que he vivido. Bueno, aparte de eso, Neruda tuvo una hija, y tuvo una hija con una hidrocefalia muy grande, y en el 34, y entonces él escribe una carta, en un momento determinado, a una amiga, y le dice: mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Bueno, pues estos dos elementos de la vida de Neruda, pues ha hecho que haya un movimiento fortísimo contra él en Chile, de determinados colectivos, del colectivo feminista, por un lado, que dice que no debía llamarse confieso que he vivido, sino confieso que he violado, y entonces se puso así en el y luego también de personas con discapacidad, que consideran pues, que el trato que hizo en el año 34 a su hija, pues que fue inadmisible. Con lo cual, pues había una posibilidad de que el aeropuerto de Santiago de Chile se denominara Pablo Neruda, y ese proyecto se paró. Y por lo tanto, pues en ese movimiento pues dicen que las memorias, el confieso que he vivido, pues que desaparezca de las librerías y que no se pueda leer porque contiene este episodio de la vida de Pablo Neruda, en el que pues pone de manifiesto pues cómo tuvo esa relación sexual con una menor, ¿no? Bueno, pues este es el asunto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues evidentemente tú lo ves así y probablemente Neruda no era una persona ejemplar, y lo pones en el contexto y dices, bueno, pues lo que hizo estuvo mal desde mi concepción, pero claro, es decir, en el año 34 la forma que tenemos nosotros de ver a las personas con discapacidad, pues no es la que existía en el año 34 para buena parte de la gente. Hay que pensar cómo eran los manicomios, ¿no? Es decir, que eso tampoco es, o sea, en fin, que no estamos hablando de antes de ayer, ¿no? Es que la gente que tenía una persona con problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera, pues lo tenías pues poco más o menos que como un animal en muchos sitios donde lo tenías aparcado. O sea, y es que esas personas eran malísimas, tanto, lo que pasa es que la sensibilidad que gracias a Dios se ha conseguido, ¿no? Y la evolución cada vez más de la dignidad humana, etcétera, pues es algo como todo que va evolucionando, ¿no? Bueno, pues el caso de Neruda, como veis, es un caso donde la política de la cancelación puede llegar a un momento en el que, como consecuencia de dos momentos o dos cuestiones concretas, dos que se conozcan, porque luego, claro, puede haber muchas más, ¿no? Pues puede suponer que en un momento determinado Neruda no se pueda mencionar, o no se pueda leer, porque este es el segundo aspecto, y es que no se puede disociar, o no se quiere disociar una persona de su obra. Entonces, y eso lo estamos viendo constantemente, ¿no? O sea, que se está planteando, por ejemplo, ¿no? Rupnik, el famoso jesuita, que hace esas pinturas tan fantásticas en el Vaticano, en fin, que era el pintor eso casi de mosaicos, ¿no? De Juan Pablo II, la Capilla Redentoris Mater, que fue la que le encarga, pues es una cosa maravillosa. La conferencia episcopal, ¿cómo se llama? La capilla de la conferencia episcopal está hecha por Rupnik, el santuario del Padre Pío en Roma, el Padre Pío Pietrelcina en Roma, en Italia, que está en San Giovanni in Rotondo, donde está enterrado. Yo estaba allí, toda la cripta donde está enterrado el Padre Pío, todo eso son obra de Rupnik, ¿no? Que es uno de los grandísimos, pues porque se recogía esloveno, eslovaco, bueno, ya todo el tema del arte bizantino, y él tiene 80 años, 80 y algo, y le han acusado hace unos años, de los años 80 y 90, pues de tener abuso de autoridad, incluso abuso sexual con personas a las que dirigía, y especialmente con monjas y tal. Bueno, pues se plantea la posibilidad de cerrar todas las capillas en las que le ha hecho esa tarea, porque claro, estás viendo, o sea, al ver su obra, estás viendo la obra de un abusador, por lo tanto no puedes estar en un sitio dando, entre comillas, un reconocimiento a una persona que ha estado abusando. En Estados Unidos, por ejemplo, en una diócesis se ha prohibido el poder cantar las canciones de uno de los principales compositores de música religiosa, que cantamos en las iglesias en España, en todo el mundo, porque ha habido algunas denuncias de algunas personas, porque pudo también abusar de adolescentes o de jóvenes en los años 80, ¿no? O 70 o 80. Este señor murió en el 90, o sea que por lo tanto tampoco ha habido un juicio, tampoco ha habido una posibilidad de poder contrarrestar las acusaciones, etc.
Bueno, pues en una diócesis, y se va extendiendo más, no se pueden cantar las canciones. De hecho, se pidió que se retiraran todas las grabaciones que hubiera de las canciones, porque efectivamente había unas acusaciones de unos posibles abusos con esto, ¿no? Claro, es decir, este es un planteamiento muy típico de la cultura de la cancelación. Cada vez que yo veo una pintura de Rubnik, me ofende y por lo tanto no se pueden ver las pinturas de Rubnik. Cada vez que yo oigo una canción de este señor, estoy oyendo la de un abusador y por tanto tiene que desaparecer. Pero es un ejemplo más de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? De Woody Allen, pues también los abusos, etcétera. No se puede, por tanto, hay sitios y hay productoras que se niegan a poder realizar la actuación de Woody Allen, porque, pues, claro, nosotros miramos y decimos, bueno, si realmente, es decir, los artistas que no tienen una vida ejemplar o que han realizado cosas malas, o que te podemos entender malas, o que podemos considerar todos que son inasumibles, inaceptables, ¿eso determina que su obra está tan bien contaminada que se debe cancelar o no? Es decir, la ofensa que puede suponer para nosotros estamos con el colectivo, ¿no? Pero es que, claro, si tú estás viendo las pinturas de Rubnik, estás ofendiendo a las víctimas de abusos sexuales. Y por lo tanto, no, pues es que yo a Rubnik no le estoy haciendo nada, es que a él no le estoy viendo su obra, ¿eh? Claro, yo pongo el ejemplo, ¿no? Caravaggio, ¿no? Caravaggio, si tú ves la biografía de Caravaggio, no, Caravaggio puede ser de lo peor que te puedes encontrar. O sea, un tío pues, con una vida complicada, que mató a uno, que mató al otro, pendenciero, putero, es decir, lo tenía todo, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Que metemos todas las pinturas de Caravaggio en un almacén y las cerramos, que no las vea nadie, ¿no? Porque, claro, cada vez que veo, si os acordáis, ¿no? Esos cuadros de Caravaggio que te dan esta cosa, ¿no? De esos chicos jóvenes así, tal, que eran todos prostitutos de Roma y tal, pero chicos jóvenes con lo que les acostaría, y ¿qué pasa? Que esos no pueden ya, no puedes ver ya la obra de Caravaggio, o la muerte de la Virgen que está en el Louvre, lo que es más, y era una prostituta que acababan de sacar del río, del Tíber, ¿no? Y es el que la pinta y lo utiliza como modelo, ya tampoco porque eso ofende a las personas que... Bueno, claro, realmente, si miras el ser humano, es que tenemos muchos errores, tenemos muchos problemas, somos muy poca cosa y digamos desde una óptica religiosa somos muy pecadores, ¿no? Somos gente que hacemos cosas muy mal, ¿no? Pero también hacemos cosas muy bien, por ejemplo, esas obras de arte tan fantásticas, ¿no? Esa literatura o esas obras artísticas. Pero claro, si nosotros vemos la obra artística no en la parte buena que tiene, en la parte positiva, sino que lo vemos a través de su autor, pues entonces al final, claro, siempre hay una ofensa. Siempre es una ofensa y por tanto tenemos que hacerlo desaparecer. Este es uno de los aspectos que se está produciendo cada vez con mayor frecuencia, porque ya lo he comentado, ¿no? Es decir, también en relación con otro tipo de personajes, no solamente artísticos, sino también, como he dicho antes, políticos, etcétera, ¿no? Es decir, que homenajes que se hacen, nombres de calles, nombres de estatuas, de políticos o de personajes históricos de hace 4 siglos, o 5 siglos, 6 siglos. Tenía un autor muy interesante que era Paul Johnson, es un escritor inglés que escribió un libro que se llama Intelectuales, que es un... Entonces, era conservador y era asesor del Partido Conservador Inglés, un tío muy culto, y entonces en un momento se hartó de que la izquierda inglesa y los grandes pensadores ingleses estuvieran dando lecciones de moral constantemente a los conservadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces se puso a hacer un estudio de cuáles eran la vida, cuál había sido la vida, la biografía de los grandes gurús del pensamiento de la izquierda desde la Ilustración, es decir, los últimos 3 siglos, ¿no? Entonces publicó este libro, son Intelectuales, que es una delicia, ¿no? Entonces empieza a analizar a todos los empezando por Rousseau, analiza Feuerbach, analiza Marx, analiza Freud, analiza todo lo que en principio han sido los grandes referentes intelectuales de la izquierda, del pensamiento de izquierda durante 3 siglos, ¿no? Y claro, pues saca cosas curiosísimas. Por ejemplo, Rousseau, que es el amor universal, entre y tal, pues tuvo varios hijos y lo llevó incluso a todos. Es decir, que no se preocupó de ninguno de sus hijos. Y bueno, proclama el amor universal, pero el amor concreto parece que no lo tenía muy trabajado, ¿no? Es decir, que, o por ejemplo, Marx, que no se sabe, pues tuvo una hija con una criada. Y por lo tanto, y por supuesto, no hizo un caso, la abandonó, etcétera, pues se acostó con la criada, o sea que
porque era de clase social baja, ¿no? Está muy bien el proletariado, pero hombre, tú no has respetado demasiado, ¿no?, a tu criada, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces él va analizando la biografía y va viendo, claro, que si pones la lupa en lo que hace la gente, pues hay muchas cosas pues que no están bien, ¿no? Ahora eso significa que porque Marx tuviera eso no se puede leer a Marx, no se puede sacar nada positivo de su obra, no se puede considerar que es fundamental para el pensamiento de los últimos siglos lo que escribió y lo que pensó Marx. Pues es una cosa completamente absurda. Bueno, pues el planteamiento de la cultura woke va en esa línea, ¿no? Fijaos que esto afecta a personajes históricos, pero también afecta, por ejemplo, a obras de toda la vida. Hay una revisión, voy a leer otra noticia, para que veáis que no me lo invento, ¿no? Esta es de 11 de abril del 19, o sea, hace 4 años, tampoco hace para 5 años, tampoco hace falta tanto, que le publicó en español, y dice: el alumnado de la escuela pública Taber en Barcelona ya no va a poder leer ninguno de los cuentos infantiles más universales de la literatura, como Caperucita Roja, La Bella Durmiente. La asociación Espai i Lleure, Espacio y Ocio, y la Comisión de Género del colegio se han puesto a analizar todos los libros que alberga la biblioteca de una perspectiva de género, y ha decidido censurar 200 obras, lo que supone el 40% del fondo del centro educativo. La justificación es que estos cuentos son tóxicos, están destinados a niños y niñas hasta 6 años, pero fomentan valores sexistas y discriminatorios. Para llegar a esta conclusión se elabora una ficha, en la que analizan una serie de parámetros, como el rol que juegan las mujeres y los hombres en cada historia, cuántos personajes masculinos y femeninos se registran, así como el grado de violencia que se desarrolla y las emociones que transmite cada personaje. Según ha asegurado Ana Tutsó, responsable del estudio, estamos muy lejos de unas bibliotecas igualitarias donde los personajes masculinos y femeninos aparezcan de mitad y mitad y donde hagan el mismo tipo de actividades. Las mujeres siempre están muy encasilladas en roles estereotipados y tristes. Entonces, por ejemplo, Walt Disney pues, decidió que no se podía representar La Bella Durmiente, porque el beso que le da el príncipe para sacarla de su situación no era consentido. Y por lo tanto, pues que eso efectivamente puede generar la cultura de la violación, y el hecho de que se den besos a personas que están en una situación de inconsciencia, y por lo tanto esa figura del beso de Blancanieves tiene que desaparecer, ¿no? O por ejemplo, digo, esto lo ha hecho Walt Disney, no me lo estoy inventando, ¿no? O por ejemplo, no se puede volver a poner los 7 enanitos, porque el enanito pues, es un colectivo que también produce una situación de su persona de discapacidad, y entonces se transforman los enanitos en genios o en ¿cómo se llama? En elfos y tal, ¿no? Pero ya no son enanitos porque esa situación tal, ¿no? Walt Disney, por ejemplo, es una de las, porque esto claro, tiene una proyección enorme, ¿no? Entonces Walt Disney ha decidido reestructurar toda su obra, todos sus cuentos y tal, para que encaje precisamente, y por tanto ha decidido, por ejemplo, que hay que cambiar el sexo o hay que cambiar el color de la raza de la mayor parte de sus personajes, ¿no? Y por tanto, pues hay que reescribir todos los cuentos de tal manera que respondan, pues no sean ofensivos para estos colectivos que se consideran que están especialmente tratados. Si os dais cuenta, en todas las series americanas, encaje o no encaje, tiene que haber siempre de distintas razas, de distintos géneros, de distinta orientación sexual, tal, porque si no, no reciben ningún tipo de ayuda pública, que son muy pocas en Estados Unidos, pero sobre todo no tienen el apoyo de ninguna producción, porque hay toda una serie de medidas de los sindicatos, etcétera y tal, donde tienen que tener un trato, si no representa la diversidad, la equidad, la igualdad en género, orientación sexual, etcétera. Entonces, pues se os dé cuenta, pues ahí, es decir, toda la serie, ¿no? Pues siempre tiene que aparecer una persona gay, aparecerá cada vez más los trans, aparecen personas que son de distintos grados, porque si no, no tienes por qué tienes que representar esos colectivos, porque es una reparación histórica, ¿no? No puedes que los grandes clásicos del cine, etcétera y tal, pues no aparezcan pues personas que representan esa minoría suprimida. No me quiero enrollar mucho más, pero bueno, yo creo que hay cosas que merece la pena contar, ¿no? No solamente una revisión histórica, sino también una revisión, como veis, de las obras clásicas, como pueden ser los cuentos o las películas, pero también puede suceder que se haga este boicot y esta cultura de la cancelación a personas anónimas. Y tengo aquí otra noticia para que veáis de un señor en Estados Unidos, Emmanuel Cafferty, de 47 años, que volvía a su casa después de una jornada más de su trabajo.
Él pasaba de 8 a 12 horas inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, en California. Caía la tarde, hacía calor, él estaba en la camioneta de la empresa, tenía la ventanilla abierta y el brazo en el exterior, y en un momento determinado él dice que está oyendo música y chasquea los dedos, ¿no? Y entonces le hacen una foto con el OK, que es un signo supremacista. Entonces otro conductor le hace la foto, él ni se da cuenta, pero la pone en Twitter. Y aparece la foto con la puerta del conductor y el logo de la empresa. Y entonces dice que es inadmisible que esa empresa y tal tenga a un racista, supremacista en su plantilla, ¿no? Entonces dice, 2 horas después del incidente, el supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía el trabajo 5 días sin sueldo. Y después de esos 5 días fue despedido, porque daba mala imagen a la empresa. Dice la organización de la Liga de la Difamación, que lucha contra el discurso de odio, o sea que por tanto no era favorable a un racista, dice, la abrumadora mayoría de las veces ese gesto significa consentimiento o aprobación, ¿no? Ok, no estoy de acuerdo, ¿no? Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos de que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017 muchas personas han sido acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en sentido tradicional y no. Eso dice el de la Liga Antirracismo. Bueno, y cuenta este hombre, el Cafferty, dice, una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las 6 semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llamó de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner mi nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si ha sido cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante. Y termina la noticia, aún no he encontrado trabajo. Por lo tanto, esa cancelación, lo que he dicho antes, el etiquetado, ¿no? Es decir, si en un momento determinado, por cualquier cosa, te etiquetan, eres un supremacista, eres un racista, eres un xenófobo, eres un transfobo, lo que sea, entonces, olvídate, porque además con el sistema de redes sociales, de link, etcétera, estás marcado. El derecho al olvido, por mucho que se hable, pues no existe como tal. Y de hecho ha habido algún caso, lo hemos tenido nosotros en la jurisprudencia hace nada, ¿no? Que ha pedido que se retire el nombre, de hecho que no, que eso de noticia pública y tal, una persona que ha sido condenada por un delito, y claro, ya ha cumplido, se le han cancelado los antecedentes y ha dicho, oiga, que cada vez que he sido poniendo mi nombre aparece que he sido condenado por este delito. Y le ha dicho el Supremo que no, que eso es que eso fue en su momento una noticia pública y tal, y que por tanto no se puede suprimir, con lo cual este señor o se cambia de nombre, o no va a poder conseguir trabajo prácticamente nunca, porque cometió un delito muy grave, y claro, pues la gente no es tan sencillo que te perdone y que te pueda comprender, ¿no? Fijaos que muchas veces como he dicho al principio, este movimiento de cancelación y woke tiene un elemento o sea, no es solamente un elemento personal, o sea, voy contra todo este pobre hombre, ¿no? No es, sino que generalmente tiene un elemento deconstructivo nihilista que está detrás y que va más allá de lo puramente personal. Y voy a explicarme. Generalmente, cuando tú atacas algo, estás atacando lo que o sea, atacas a alguien, sobre todo para hablar histórico, estás atacando lo que ese alguien representa también, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conquista de América, o el descubrimiento de América, o lo que queramos llamar, ¿no? Claro, ahí sabéis un movimiento determinado, especialmente el movimiento de la cultura woke, según la cual, las personas españolas que iban allí a tal, eran genocidas, ¿no? Y entonces, acabaron con la... Bueno, y ahí todo, al final eso es un tema puramente histórico, es decir, que al final, evidentemente llevaron enfermedades, como se está llevando constantemente enfermedades desde toda la humanidad, es decir, que los romanos también llevaban enfermedades, y cuando iban a Egipto, y en fin, o sea, que eso es una cosa... Bueno, pero ¿qué pasa? Que al final, claro, si tú estás diciendo que los conquistadores fueron personas que abusaron, que se llevaron el dinero, que maltrataron a las minorías, etcétera, lo que estás diciendo es lo que dice López Obrador, y es que España debe pagar. Entonces, que España tiene que pagar por todo lo que hizo y tal, y además nunca dejará de pagar. Porque al final, claro, es decir, eso es algo que ya no tiene reparación, que ya no tiene arreglo, y por lo tanto, si eso fuera así, siempre vas a estar en deuda. Otro ejemplo, lo que he dicho antes, los padres fundadores son todos esclavistas, no sé cuántos y tal, y al final, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué estás atacando realmente? ¿A Jefferson? No.
estás atacando realmente a la Constitución de Estados Unidos. O sea, lo que estás diciendo es el pacto social en el que estamos fundados no nos sirve, porque lo hicieron unos esclavistas supremacistas racistas. O sea que al final no hay que pensar que muchas de estas cosas son neutras, y que no, sino que tienen todo un contenido político detrás. Cuando tú estás diciendo, por ejemplo, que los evangelizadores, o sea, por esa Junípero Serra, si uno va por California, todos los nombres de las ciudades son todos nombres españoles, y además porque iba fundando misión en cada sitio, ¿no? San Diego, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Francisco, San Luis Obispo, todos son de una ruta real y tal. Bueno, pues San Junípero Serra dice que efectivamente que fue un homicida, que no respetaba y tal, que obligaba a los o sea, que obligaba a nadie, pero me refiero que acabó con la cultura autóctona que había en aquella y tal, y por lo tanto no se puede tener una estatua en el Capitolio, había un movimiento para quitar la estatua, etc. Claro, en el fondo tú no estás criticando a Fray Junípero Serra, lo que estás criticando es a la Iglesia Católica, lo que está detrás es una crítica profunda de la Iglesia Católica. De hecho, ¿quién es el que preconiza este tipo de cosas? Pues normalmente son los rivales, entre comillas, espirituales de la Iglesia Católica. O sea que, por tanto, también la cultura de la cancelación tiene una serie de elementos, ¿no? Voy a terminar, porque aunque ahora lo que me interesa sobre todo es que, en fin, que pregunté, porque tengo muchos ejemplos que poner. Claro, como he dicho antes, los colectivos que realiza esto pues han ido variando, ¿no? Es decir, que el feminismo tuvo mucha fuerza, pero el feminismo como movimiento de cancelación sigue existiendo en algunos aspectos, pero el problema del feminismo es que se lo ha comido completamente el movimiento trans, y ahora resulta que el feminismo ahora está siendo cancelado. O sea, para que veáis que las cancelaciones van variando, ¿no? O sea que, claro, uno de los puntos de referencia fundamental de la cultura de cancelación es la idea de la ideología de género, ¿no? Es decir que, evidentemente, como yo lo que tengo que aspiro a ser, lo que quiera ser, pues entonces una de las cosas es que, o sea, todo lo que vive de impuesto, objetivamente impuesto, pues lo tengo que rechazar, y por tanto, pues lo biológico, el sexo, hombre y mujer, es algo que lo rechazo, ¿no? Porque lo importante es lo que yo me sienta, y lo importante es el género sentido, no el sexo impuesto. De hecho, también es así que, por ejemplo, en Estados Unidos no se habla, y en algunos otros países ya no se habla del sexo. Cuando se pone sexo, pone el sexo asignado en el nacimiento. No asignado. Si es un niño o una niña, y le pongo el sexo, masculino o femenino, ¿no? Es asignado, porque ese no es su verdadero sexo. Porque el sexo se transforma en género, y por tanto el género es elegido, y por lo tanto eso es lo que le han puesto. Le han puesto que es niño porque tenía un pene, le han puesto que es niña porque no tiene un pene, tiene una vagina, pero no es ese no es será lo que sea cuando pueda decidir qué es, ¿no? Entonces, claro, en ese planteamiento, pues, para que veáis un poco, pues claro, las mujeres, por ejemplo, claro, el feminismo ha hecho de elemento fundamental, esencial de su razón de ser y de existencia, es precisamente el concepto de mujer. Y por lo tanto, o sea, nosotros somos mujeres, y lo que queremos es representar a las mujeres, y queremos que las mujeres lleguen hasta donde puedan llegar, y que los hombres no aprovechen de su condición de hombre. Pero claro, ¿qué pasa? Que evidentemente el movimiento trans lo que niega precisamente es el concepto de hombre y mujer, porque un hombre que se siente mujer es mujer. Y entonces, bueno, pues para que veáis hasta qué punto es esto, pues una de las feministas más importantes y más conocidas es la famosa autora de Harry Potter, ¿no? Rowling, y Rowling está cancelada, y tiene unos enfrentamientos durísimos, porque efectivamente puso un Twitter, bueno, esto final, que esto lo cuento, esto es de hace 3 años me parece, pero si ponéis a la Rowling y tal, hace una semana ha vuelto otra vez lo mismo, ¿no? Entonces ya puso un Twitter que dijo: vístete como quieras, llámate como quieras, acuéstate con quien te consienta, vive la mejor vida en la paz y seguridad, pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es algo real, no. Porque expulsaron a una señora, Maya Forstater, fue despedida de su think tank porque criticaba los planes del gobierno británico, que establecían que el género pues era una cosa fluida y que cada uno tenía que ver el género, y entonces ella, que es una feminista, esta Forstater, decía que no. Bueno, pues efectivamente la apoya esta Rowling, aprovechando el peso que tenía, y automáticamente se pidió que se retirara el Harry Potter de todas las bibliotecas inglesas. ¿Por qué? Pues porque, claro, si resulta que Rowling es transfoba,
pues entonces cada vez que alguien ve, cada vez que un trans, que es una minoría oprimida, etcétera, ve un libro de Harry Potter, se ofende en su sensibilidad. Y por lo tanto no puedes aceptar que estén esos libros a disposición de cualquiera, porque entonces estás contribuyendo a la victimización de los trans. O sea, que digo para que veáis un poco cuál es el planteamiento, ¿no? Dice Rowling, claro, ella decía, en un momento determinado había porque todo esto se traslada a legislación, es decir, o sea, no penséis que esto es una cosa así de academia, no, es una cosa, por ejemplo, la ley trans española, ¿no? Si la habéis leído, pues una cosa, entonces una de las cosas que en un texto británico, legal, pues hablaba de las personas menstruantes. Entonces Rowling, irónicamente, dice, personas menstruantes, esto creo que se llamaba antes de otra manera, esto, eran mujeres, las personas menstruantes, yo creo que se llamaban mujeres, ¿no? A las personas menstruantes, ¿no? Decía Rowling, ¿no? Pero claro, no se puede llamar ahora mujeres, ¿por qué? Igual que no se habla de las mujeres embarazadas, se tiene que hablar de las personas embarazadas, porque hay un hombre trans, por lo tanto, una mujer que se ha hecho hombre, y claro, puede quedarse embarazada, pero claro, embarazada porque es mujer, biológicamente. Pero si habla de mujeres embarazadas, estás ofendiendo a los hombres trans. Porque el hombre trans que se queda embarazado se considera hombre, aunque sea biológicamente mujer. Entonces la ley no puede hablar de mujeres embarazadas ya, tiene que hablar de personas embarazadas. Entonces aquí no puede hablar habla de personas menstruantes, porque si habla de mujeres menstruantes, pues evidentemente, y entonces dice Rowling, si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres se queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio. Y aquí viene el último punto que yo quería comentar, que más afecta, yo me dedico al procesal, al derecho de los juicios, etc. Y es el tema de que esto además se va reforzando cada vez más, ¿no? Y ahora el último punto es el delito de odio. O sea, ahora ya cualquier planteamiento, o sea, a lo mejor esta conferencia que estoy dando ahora, pues se termina convirtiendo en un delito de odio. ¿Por qué? Porque como yo he hecho una valoración crítica del movimiento de la cultura de cancelación, pues entonces eso, claro, en el fondo, aunque yo no lo diga, porque claro, cuando se hacen las estadísticas, todo esto lo puede llevar mucho más lejos, podéis imaginar, ¿no? Yo solo que esto es un aperitivo, ¿no? Pero luego vosotros pues ya miré por vuestra cuenta todas estas cosas, ¿no? Pero claro, en un momento determinado dice, oye, pero vamos a ver, estáis hablando, se mueve un movimiento enorme sobre el racismo en Estados Unidos, etc. Dice, pero claro, estamos mirando ahora, y entonces cuando mira las cifras, por ejemplo, dice, bueno, pero es que Estados Unidos, o sea, ahora parece que el movimiento racista, etcétera, están en el momento culmen, y resulta que el Ku Klux Klan eran 8 millones de personas y ahora son 80.000, 80.000. Estados Unidos ha tenido un presidente negro, ha tenido un vicepresidente negro, tiene una vicepresidenta negra, tiene 3 negros en el Tribunal Supremo Americano, o sea, van mirando toda una serie de cosas, no sé cuánto es la principal está, y por lo tanto es que ahora nunca hubo menos racismo desde el punto de vista institucional que hasta ahora, ¿no? Y entonces, claro, como en el nivel macro no es fácilmente defendible este discurso, pues se baja a nivel micro. Y ellos dicen, ya, pero es que nunca ha habido tanto micromachismo, nunca ha habido tanto microtransfobia, nunca ha habido tanto micro... entonces lo llevas a nivel micro, que es mucho más difícil de controlar y de detectar, ¿no? Entonces, claro, entonces el delito de odio va un poco por esa línea, ¿no? Es decir, bueno, no, si tú no has dicho nada que pueda resultar, pero claro, lo que subyace, en el fondo, es una ofensa, es decir, un no deseo de reparación, y por lo tanto, aunque tú no lo digas y no lo sepas, eres un racista, eres un transfobo, eres un machista, eres un... De hecho, la teoría, por ejemplo, de las universidades americanas es que todos los blancos son racistas y todos los blancos son machistas. Todos los blancos son racistas y todos los hombres son machistas. Dice, o directamente o por omisión. Es decir, o porque realmente lo eres, pero si no hay nada que lo haga, pero consientes vivir y no luchas contra una sociedad machista, contra una sociedad racista, y por lo tanto eres culpable, por acción o por omisión, deberíamos tener derecho por acción o por omisión, pero eres culpable. Por lo tanto, entonces ya no puedes decir nada, no puedes discutir nada.
Estas son las cosas que se producen, ¿no? Te impiden el debate, ¿no? Es que tú no puedes hacer nada, tú eres culpable, ¿no? Entonces el delito de odio es muy peligroso, ¿no? Porque lo estamos viendo constantemente. Es decir, una persona, yo para que veáis un ejemplo, que no estamos en otro país, el obispo de Tenerife le hacen una entrevista, y entonces él dice que los homosexuales, que son personas y tal y cual, pero dice que dice el homosexual, dice, no puede comulgar al estar en pecado mortal, siempre que evidentemente sea consciente de que su acto es pecado, que lo ha hecho libremente, que no esté condicionado, o sea, en principio le puso todos los requisitos, ¿no? A lo mejor, a pesar de que viva con otra persona y se acueste con otra persona y tal, como podríamos ver por la parte, está hablando de lo homosexual, pero está hablando perfectamente de una persona heterosexual que está con una persona que no es su marido, que no es su mujer. Bueno, pues se presentó una denuncia contra el obispo de Tenerife por parte de la asociación no sé cómo se llama, de gays, homosexuales, etcétera, de allí, a la Fiscalía de Tenerife, y llamó a declarar al obispo por un posible presunto delito de odio. O sea, por decir que la homosexualidad era un pecado siempre que se lee las circunstancias, etcétera y tal, ¿no? Y el presidente de Canarias, que es el actual ministro de Memoria Histórica y Administraciones Públicas, lo que sea, dice, se ha caminado mucho y ha costado mucho conseguir derechos de igualdad para que se diga ahora que la homosexualidad es un pecado mortal. Dice, vamos a ver, o sea, pues, puedes decir que eso es un disparate, que tú no crees en los pecados, que además eso es lo que tú quieras, pero llevarlo a la Fiscalía de Tenerife por decir eso... O sea, digo, para que os deis cuenta, pero es que a un obispo protestante en Finlandia la condenaron en primera instancia por decir que según la Biblia los actos homosexuales son pecado. Y ha sido condenada en primera instancia y bueno, al final luego la anularon, lo va a llevar hasta el final, pero claro, es decir, el delito de odio llega a que cualquier planteamiento que no coincide con el tal, es que ya no es él en sí, sino que eso revela que tú estás odiando, estás haciendo que la otra persona... Y claro, esto indudablemente refuerza mucho más la autocensura, es decir, bueno, ¿para qué me voy a meter yo? Pues este tema no los trato, no los hablo, no digo nada y se acabó la historia. Bueno, ¿por qué? Y con esto ya sí que de verdad termino. ¿Por qué es para mí me parece tan dañino este planteamiento, ¿no? Aparte de que me parece que tiene muchos defectos de raíz, como eso de no separar la persona de su obra, muchas veces se choca, es un planteamiento cuando lo ideológico se pone por delante, pues termina chocando con la verdad, termina chocando con la realidad científica, la realidad biológica, pero claro, como tú tienes otros planteamientos, y a mí me parece que eso es muy peligroso, pero también hay una cosa que a mí sí me ha preocupado muchísimo, y es el pensar que las personas no tienen capacidad de cambiar o de redimirse. Eso me parece que es gravísimo, ¿no? Es decir, que una persona sea presa de sus pecados para siempre, a mí me parece que es absolutamente inasumible, ¿no? Es decir, que una persona pues haya cometido, por ejemplo de Neruda, ¿no? Es decir, Neruda no es especialmente santo de mi devoción, pero que una persona haya cometido un error en su vida, y que como consecuencia de ese error, todo lo que esta persona haga o haya hecho, tiene que desaparecer porque lo único que importa de una persona son sus errores, a mí me parece que es una forma absolutamente imposible de vivir, y yo creo que hay muchas maneras, tú puedes contextualizar las cosas, tú puedes criticar las cosas, pero la cultura de la cancelación, que precisamente nace de esa búsqueda de justicia social y de reparación, termina siendo radicalmente injusta, y termina centrándose precisamente en una situación donde lo único importante es lo negativo, ¿no? Y yo creo que en el mundo en que queremos vivir, lo importante tendría que ser lo positivo de las personas y no lo negativo. Nada más. Profesor Baracloche, Julio, por tu magnífica ponencia. Nos has puesto voz en esa impotencia, en esa perplejidad que sentimos a diario cuando vemos que efectivamente se censura el reconocimiento a personajes históricos, se censura el sentido común, al fin y al cabo, en la literatura infantil y en tantas otras situaciones. Ahora creo que tenemos un poquito todavía de tiempo para que se hagan unas preguntas. Aquí está el micrófono que podemos ir pasando si hay alguien en la sala que desea preguntar o participar. Tenemos 12 minutos. Yo seré breve.
Ha dicho usted que los españoles se portaron muy mal cuando llegaron a América y que mataron a muchos indios y todo eso. Pero los anglosajones, a los negros y a los indios decían que no eran personas. Y además a los indios los mataron a todos, quedaron unos pocos y los llevaron a una reserva que a 1000 y pico kilómetros y murieron en la mitad. Eso también lo tiene que decir. No, o sea, yo no he dicho, yo no he entrado en eso, y no, además es que no opino eso. Lo que he dicho es que precisamente el movimiento que plantea eso, lo que defiende es que en España se actuó de forma genocida, de forma homicida, y que eso lo utilizan como un elemento de reivindicación sin fin, porque evidentemente, como eso es imposible de reparar, no digo que yo comparta ese planteamiento, no, que digo que yo no comparto ese planteamiento, es decir, a mí, es más, a mí me parece que o sea, España en su, en fin, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero para ser políticamente correcto, ¿no? Pero en su aventura, vamos a llamarle así, ¿no? En su aventura transatlántica hizo algo que no hizo nadie. O sea, no hizo nadie. Es decir, España le dio a esos pueblos nuevos lo mejor que tenía, que era su religión y su lengua. Y las dos cosas han permanecido. O sea, la semana pasada estuve en Cartagena de Indias dando un seminario de la Escuela Latinoamericana Complutense y había 30 alumnos, eran colombianos, mexicanos, chilenos, bolivianos, había de casi todo, ¿no? Les hablaba de temas míos del proceso penal, de la instrucción, etcétera, ¿no? Con un cariño inmenso, además acostumbraba aquí a los alumnos españoles ahí todo era maestro, doctor, tal, y yo, aquí te doy Julio, tal, te dice el alumno, ¿no? De 18 años, y dices, bueno, pero ahí todo era maestro, doctor, tal, o sea, una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, y entonces estuve en Cartagena de Indias, donde estuvo ni más ni menos que San Pedro Claver, que era un jesuita, que fue él llamaba el esclavo de los esclavos negros, ¿no? Porque Cartagena de Indias fue donde venía toda la esclavitud africana durante siglos, ¿no? Porque precisamente los españoles no hacían esclavos a los de allí, porque precisamente eran súbditos de la corona y por lo tanto no podían ser esclavos, eran libres. Y entonces, como necesitabas mano de obra esclava, pues la traías de África. Entonces, y además los españoles no podían negociar la esclavitud. Entonces luego se quedaron los esclavos, pero no podían tener esclavos formalmente y lo hacían los portugueses. Y entonces, efectivamente, esto se ha visto en la película de La Misión, se ve clarísimamente. La reina católica lo tenía prohibido. Por eso digo que lo que quiero decir con esto es que efectivamente todo ese planteamiento, si tú lo ves desde el punto de vista histórico, pues España realizó una tarea allí que no la realizó nadie. Yo esto lo decía porque hablaba precisamente con un claritano, amigo mío, le contaba un poco el viaje el domingo, y me decía, dice, bueno, es que las órdenes religiosas que llevaban a América solo mandaban a América a los mejores religiosos. Dice, porque todas eran órdenes reformadas ya, y entonces para ir a América tenías que pasar como una especie de control, o sea, todos los religiosos que tenían una barragana, que no sé cuándo y tal, no fue ninguna América. Entonces, claro, los religiosos que iban a América eran lo mejor de todas las órdenes, hasta el punto de que San Pedro Claver, por ejemplo, que se ordena en Cartagena de Indias, se ordena con 34 años de entonces. O sea que ya tenía una cosa, o sea, en fin, que muy consolidada. O sea que no, yo no participo en absoluto de la idea de que España era eso. Lo que quiero decir es que cuando tú lanzas el discurso de la cancelación, lo que mantienes es un discurso, como siempre, etiquetado, sin matización ninguna, etcétera, y eso te sirve ¿para qué? Para una reivindicación general global sin fin. Y es que como esto se hizo así, pues ahora quiere una reparación que nunca va a terminar. Sí, además, con los ingleses, con eso no hay nada. No, sí, también lo hay, o sea, me refiero que en eso pasa lo mismo. Bueno, además claro. Sí, lo que quería decir el profesor Banacloche era que hay corrientes que demonizan eso y censuran a esos personajes y etapas de la historia. No participaba de esa opinión, de hecho es muy difícil que un jurista, y de hecho independientemente de las ideologías, los juristas no participamos de esa idea porque sabemos que las cartas de Indias de la reina Isabel fueron el germen de los derechos fundamentales en Europa. O sea que, bien, tenemos otra pregunta. Sí. Muchas gracias, profesor Banacloche, por la conferencia, ha sido muy interesante. En América, en Estados Unidos sobre todo,
se ve la aparición de distintos personajes, ¿no? Está Jordan Peterson, Ben Shapiro, Mark Walsh, con el documental que hizo sobre qué es una mujer, ¿no? Vemos que esta gente, pues, hasta cierto punto sí puede hablar, ¿no? Sí puede hablar porque pues, son gente con poder, gente con dinero, ¿no? Y es gente más difícil de cancelar, ¿no? Pero bueno, también a Jordan Peterson se le ha intentado cancelar varias veces. Mi pregunta es, nosotros que somos más ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer para luchar contra esto? Porque siempre te queda el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo hablo más de lo que se considera la cuenta, ¿no? Pues tiene que asumir el riesgo. Es decir, yo comentaba, ¿no?, a nuestro compañero Pablo de Lora, ¿no?, que además es una persona que tampoco es curiosamente esto no es un planteamiento tanto de ideología política, sino de concepción de la realidad. Entonces, efectivamente yo creo que al final el prestigio de cada uno es lo que te permite poder hablar a grandes auditorios, y al final es el amor también a la verdad y a lo que tú consideras que es lo que tienes obligación de decir por tu formación, por lo que has estudiado, y por tanto pues tienes que darlo a conocer. Pero claro, si están intentando cancelar a Rowling, por poner un ejemplo, pues es muy difícil que a otros muchos que no tenemos, pero a mí tampoco es santo de mi devoción. Yo de hecho no he leído a Harry Potter, ¿no? Me reventó siempre Harry Potter, y yo como no soy de otra generación, pues no he leído a Harry Potter, pero me parece una gran valentía de Rowling el ser capaz de dar esa batalla, aunque sepa que le va a costar y le estará costando pues no solamente prestigio personal, sino dinero y venta de libros, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que primero formarnos mucho, pensar mucho las cosas y luego poner por delante, ¿no? Es decir, como decía, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Pues yo creo que es lo único que podemos hacer, ¿no? Ser capaces de defender nuestras posiciones, y además con humildad. Es decir, que yo todo lo que he dicho aquí pues es discutible, pero déjamelo decir. Es decir, lo único que pedimos es eso, déjamelo decir y ya está. Sí. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí, por aquí. Lo primero, darle las gracias por la claridad de la exposición. A mí personalmente me ha quedado clarísimo cómo ha explicado el movimiento de la cancelación. Me ha quedado una idea muy clara que ha dicho usted al principio de la conferencia, que es infinito, y eso es preocupante. También, y esto es idea mía para que no se la cuelguen a usted, también me preocupa que el pensamiento, o sea, que la estupidez humana también tiende al infinito. Y mi pregunta es muy concreta, ¿hay algún contramovimiento que pueda paliar este movimiento? También muchas veces el pensamiento humano también, a lo largo de la civilización, también ha tenido crisis y hemos salido. Entonces yo soy optimista. Quería saber si hay alguno que contrarreste este movimiento de la cancelación. Como movimiento como tal, me refiero organizado, etcétera, no hay movimiento, pero sí que hay muchos autores individualmente, pero con obras que se leen, que se publican, que van en contra de esta visión. Y curiosamente, además, en muchas ocasiones que forman parte de esos colectivos, que es efectivamente lo que más fuerza da, ¿no? Es decir, que al final tú tienes, por ejemplo, a personas negras que están criticando la teoría crítica de la raza. Y dice, oye, un momento, que los negros lo que aspiramos es a que no se nos juzgue por nuestro color de piel. Y usted lo que está diciendo es que solo somos nuestro color de piel. Y eso es algo que yo como negro no puedo aceptar. Y claro, cuando eso lo dice una persona negra, una persona de... Pues claro, eso lo tienes que escuchar, porque él forma parte de esa minoría oprimida, etc. Pero eso no lo puedo decir yo. O sea, el problema también es que este planteamiento es muy tramposo, porque, o sea, yo como soy hombre no puedo opinar del aborto, por ejemplo. Dice, bueno, pero es que el aborto va más allá de... No, pero es que tú eres hombre y por tanto esto es un problema de la mujer. Yo no puedo opinar sobre los temas de la raza, porque claro, yo soy blanco, y por tanto estoy en lo que llama en la cultura woke, se llama el privilegio del blanco. Entonces, como yo soy un privilegiado porque soy blanco, no puedo opinar sobre nada que afecte a los negros, porque solamente opinando estoy ofendiendo. Entonces, claro, al final el movimiento tiene que surgir también de los propios colectivos. De hecho, Julio, si me permites, completando el comentario de mi marido, por cierto, pues a mí me parece que sí hay esperanza, y además hay dos ejemplos muy claros. Uno lo has citado tú, es Pablo de Lora. Pablo de Lora es no sospechoso en absoluto de ningún tipo de conservadurismo, para nada, y precisamente está censurado y viene de dentro de un movimiento dentro de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, muy progresista en materia de ética.
y sin embargo ha dicho la verdad y ha sufrido las consecuencias. También hay un ejemplo, Irene Vallejo es una magnífica escritora, además escritora de moda, filóloga y de una calidad excepcional, autora de El infinito en un junco, maravillosa, y en esa obra viene a volverse de forma muy importante contra estas corrientes de la censura de los libros infantiles, diciendo que la literatura infantil tiene que mostrar al niño que el mundo tiene maldad y que la maldad existe, porque solo así lo va a ayudar a crecer y a madurar, y que el libro además hay que respetarlo como obra de arte, ¿no? Y luego están los movimientos feministas que se vuelven contra, bueno, pues esta idea de nosotras parimos, nosotras decidimos, no, perdona, pero no vamos a permitir parir con el sudor de la de enfrente. No queremos que el colectivo trans nos engañe poniéndonos a hacer una función de vasijas. Y así muchos ejemplos. Recientemente en Estados Unidos, en Reino Unido y en los países del norte ya se están volviendo en contra de la hormonación de menores. O sea, yo pienso que hay esperanza, que hay contracancelación también, ¿no? Aquí te da una pregunta, por aquí y por allá. Por aquí primero. Hola, buenas tardes. Yo también estoy encantada de haberle escuchado. Y yo tenía una curiosidad, porque usted hablaba de cómo está calando esto en la sociedad, ¿no? Yo soy una persona, o sea, no soy famosa, no soy nada, pero yo lo paso ya en mi casa con mis hijos respecto a Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Yo me tengo que esconder, no puedo decir por ahí que mi hijo no va a ver esta película, ¿no? Pues porque le quieren cambiar el sexo al protagonista cuando era hombre o es mujer, o lo de, ¿no? Todo eso tiene que ser como oculto. Pero ¿por qué ha calado tanto en la sociedad de hoy en día? Porque hay colectivos que denuncian, pero esa denuncia llega a algún sitio, ¿no? Hay algún fiscal que la lleva a curso y después hay un juez que también condena. Entonces... Bueno, porque bueno, al final, claro, yo creo que en España todavía está la cosa bastante contenida desde el punto de vista de efectivamente la fiscalía. O sea, aquí hay un elemento político muy fuerte que también influye y un elemento de lobby muy fuerte, ¿no? Y entonces, evidentemente, hay muchos de estos aspectos donde curiosamente en Estados Unidos llama la atención, pero todo este movimiento está centrado en universidades y los que lo sostienen son sobre todo blancos burgueses, o sea, un poco como pasó un momento con el marxismo, ¿no? La base del marxismo no estaba en el proletariado, estaba en los hijos de la burguesía, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces en España yo creo que está bastante contenido, es decir, esta denuncia de Tenerife no fue a ningún lado, y la mayor parte de los casos de delito de odio se archivan, o sea que no llegan a prosperar, ¿no? Pero evidentemente hay un movimiento muy fuerte que al final tiene sus tentáculos políticos, ¿no? Y entonces este planteamiento lo ha asumido en general la izquierda política, aunque ya repito, no es un tema de derecha-izquierda, pero el tema de Neruda es un caso claro, ¿no? donde no hay un problema de derecha-izquierda, pero sí que es verdad que la izquierda política ha asumido buena parte de estas reivindicaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues no hemos entrado en el tema, por ejemplo, también para decirlo muy claro, es decir, si tú miras las leyes que se aprobaron, Podemos, que el movimiento político está prácticamente desaparecido, aunque ahora he visto las encuestas de hoy y sigue manteniendo un cierto voto en las europeas, porque al final ese es voto de toda España y tal, pero se hizo con unos ministerios que parecía que no tenían importancia, pero luego desde el punto de vista de lo que cuenta, que es la transposición de tus ideas a lo obligatorio, que es el boletín oficial del Estado, pues tuvo una fuerza enorme, ¿no? Y tenemos una serie de leyes, como la ley del bienestar animal, o como la ley trans, o como la nueva ley del aborto, etcétera, que durante 3 años, que no son muchos, se incorporaron. Y porque no llegó la ley de familias, etcétera. O sea, efectivamente es un movimiento que, aunque no tiene una gran repercusión social, es decir, porque yo si voy por la calle de Albacete y pregunto a la gente qué es la cultura, la cancelación, que no sabe ni para Albacete o en Madrid o donde sea, o sea, el ciudadano medio no entra nada de esto, y el movimiento trans, pues o sea, cuando llega un señor y tú vas al hospital de Albacete o al que quieras, y ¿de qué te ha nacido? ¿Un niño o una niña? No te dice, pues no lo sé, me ha nacido algo que tiene colita y tal, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, no, pues más de un niño, más de una niña, o sea, no, eso no ha entrado todavía en la gente, esa es la realidad, ¿no? Pero llegará un momento en que entre, porque claro, uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, en Estados Unidos, son las escuelas de primaria, los institutos, etcétera, ¿no?
Entonces, claro, llega un momento en el que la escuela primaria, instituto, etcétera, cuando los niños de 3 años, de 4 años le digan, oye, mira, tú no eres niño, no eres niña, estáis aquí en clase, pero cada uno es lo que tal, pues eso, ahí ya va a haber un cambio. Entonces, a eso no hemos llegado todavía, pero podríamos terminar llegando, claro. Y entonces, como esto nace de Estados Unidos tiene una gran fuerza de difusor cultural. ¿A través de qué? De las series, de las películas, que es donde, o sea, los chavales, yo estoy con chavales todo el día, porque yo estoy en la universidad, y los chavales, ya digo, no leen libros, no tal, lo que hacen básicamente que es ver series, ver películas, ver vídeos, y al final es ahí donde entra esta visión de la realidad. Por favor, una última pregunta, pero muy corta, porque es que ya se ha asomado el personal de educación. Buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Hemos visto los paralelismos que hay con toda esta cultura woke y de la cancelación con los totalitarismos del siglo XX. ¿No crees que en última instancia la víctima de las consecuencias que nos está llevando esto son las democracias occidentales? El concepto de vida en democracia que tenemos nosotros se está poniendo en cuestión, porque ya no es algo que nosotros construimos a nivel de sociedad para vivir en un contexto más armónico, mejor, sino que estamos viendo que determinados sectores están decidiendo esto sí, esto no, tú sí, tú no. No sé, esa es una pregunta así un poco. Muy brevemente, yo pienso que efectivamente una de las consecuencias negativas del movimiento de la cultura de la cancelación es que el debate sano, el debate de contraposición, de opiniones, etcétera, termina desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay una profunda autocensura, donde hay muchas cosas, donde no la voy a decir, no la voy a plantear. Entonces hay todo un sector del pensamiento que se retira precisamente para no ser objeto de esta cancelación. Entonces, efectivamente, eso empobrece una sociedad democrática, porque la clave de la sociedad democrática es precisamente el intercambio de pareceres, el intercambio de opiniones, siempre con el respeto, con la tolerancia, es decir, que no es incompatible, pero muchas de las cosas que se plantean son si los animales tienen derechos o no, pues es un tema muy discutible y por supuesto que yo puedo defender, pero claro, si resulta que no me permiten defender algo porque en el momento en que yo defenda que los animales no tienen derecho me cancelan, pues llegará un momento en que digo, mira, yo esa batalla no la voy a dar. Entonces, o sea, evidentemente empobrece a la sociedad democrática y al final termina, y ese es un poco el tema del título de la ponencia, es hacia un pensamiento único, es decir, al final el único pensamiento es antes el políticamente correcto, al que se corresponde, y eso empobrece una sociedad democrática, claro que sí. Si te preguntamos tanto, a lo mejor no vas a querer volver, nos vas a cancelar. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Sí, no, porque pasa que he ido yo a las calles.